Esther Holland se encogió cuando una gota de agua del grifo cayó sobre su muñeca. Llevaba 3 semanas recordándole a Gareth que cambiara la junta, pero su marido siempre encontraba razones para aplazar la sencilla tarea. La mujer suspiró y se secó las manos en el delantal de girasoles que los hijos mayores le habían regalado las pasadas Navidades. Fuera de la ventana de la cocina se veía el típico paisaje de Tallahassee: césped bien recortado, buzones con los nombres de los propietarios pintados a mano, 2 o 3 coches en cada patio. Su barrio, Midwood Estates, se consideraba un buen lugar para familias de clase media. No era elitista, pero sí acogedor y seguro, con colegios decentes y vecinos que se saludaban por las mañanas. Esther miró el reloj. Las 6 menos cuarto. Los gemelos no tardarían en volver del entrenamiento de natación, y Aiden tenía que terminar sus clases en casa de su amigo Noah, al otro lado de la calle. Gareth había prometido estar en casa a las 7, aunque en los últimos meses sus promesas habían significado cada vez menos. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Lily. El entrenador nos ha hecho llegar 15 minutos tarde. Llegaremos pronto. Esther contestó con un escueto "veo" y siguió picando verduras para la ensalada. Cocinar para 5 cada noche hacía tiempo que se había convertido en una rutina, aunque cada vez más a menudo cenaban los 4. Gareth llegaba tarde al trabajo, cuando los niños ya estaban en la cama. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Esther se limpió las manos y fue a abrir, preguntándose quién podría ser. Normalmente los niños entraban directamente sin llamar. «Cariño, ¿es un mal momento?» Bernice Kowalski, la vecina de enfrente, estaba en el umbral con un cigarrillo entre sus delgados dedos. A pesar de la prohibición de fumar en muchos lugares públicos, Berenice, de 65 años, seguía fumando en todas partes, como un personaje de una película en blanco y negro. «No, no, Berenice, pasa», sonrió Esther acogiendo a su vecina mientras la dejaba entrar en casa. «Solo estoy preparando la cena. No te entretendré mucho, solo quería devolverte el molde de la cazuela que me prestaste la semana pasada. Y de paso», bajó la voz conspiradoramente, aunque no había nadie más en la casa, «contarte las últimas noticias». Berenice era el centro de información no oficial del barrio. Viuda de un antiguo policía, lo sabía todo sobre todos los habitantes de Midwood Estates. Algunos pensaban que era demasiado entrometida, pero Esther apreciaba la franqueza de la anciana y su buen carácter, oculto tras una máscara de severidad. «Gracias por el uniforme». Esther recogió la cristalería y la dejó sobre la mesa de la cocina. «¿Quieres té?» «No, amor, no tardaré. ¿Has oído hablar de los Jenkins?» Su hijo mayor suspendió los exámenes de acceso a la universidad, ¿te imaginas? Y Susan siempre estaba presumiendo de sus notas. Berenice siguió hablando, saltando de una historia a otra, y Esther asintió mientras volvía a cortar verduras. Estaba acostumbrada a estas visitas. Además, Bernice hizo una pausa, dando una calada a su cigarrillo. «Ayer vi a tu Gareth en Riverside Plaza. ¿Lo viste?», preguntó Esther distraídamente, pensando en comprobar que Aiden había hecho los deberes de matemáticas. «Con una joven, una pelirroja». El cuchillo en la mano de Esther se congeló sobre un tomate sin cortar. «Probablemente con una colega», respondió tras una breve pausa. «Tal vez», dijo Berenice insegura. «Es que parecían muy amigos, ya me entiendes». Él tenía el brazo alrededor de su cintura mientras entraban en aquel nuevo restaurante. «El Blue Oyster, creo». Esther dejó lentamente el cuchillo sobre la tabla de cortar. «¿Blue Oyster?», interrumpió ella. «¿Estás segura?» «Absolutamente, querida. Puede que mi vista no sea lo que era cuando era joven, pero veo perfectamente los colores y las caras». Bernice se inclinó más hacia mí, exhalando una nube de humo de cigarrillo. «Pensé que deberías saberlo. No me gustan los cotilleos, pero...» «Claro que no te gustan los cotilleos, Berenice.
sonrió Esther suavemente, ocultando la repentina pesadez que sentía en el pecho. Gracias por la información. De nada, querida. Yo siempre digo, más vale la amarga verdad que la dulce mentira. La vecina apagó su cigarrillo en una cajita metálica que siempre llevaba consigo. Me voy. Saluda a los niños y... Gareth. Cuando la puerta se cerró tras Berenice, Esther se hundió en una silla de la cocina, mirando al vacío. The Blue Oyster, el restaurante donde ella y Gareth se habían conocido hacía 15 años. El restaurante donde él le propuso matrimonio. El restaurante al que iban todos los años en su aniversario de boda. Su 15º aniversario era dentro de 15 días. El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. Gareth. Hola. Su voz sonaba habitualmente alegre. Lo siento, hoy vuelvo a llegar tarde. Un cliente quiere discutir la instalación de un nuevo modelo. No me esperes para cenar. De acuerdo, respondió Esther con rotundidad. ¿Hasta cuándo llegarás? Es difícil de decir. Quizá a las 9 o las 10. Depende del cliente. Ya veo. Buena suerte con la venta. Gracias, cariño. Te quiero. Pausa. Yo también te quiero, contestó Esther automáticamente y pulsó desconectar. Permaneció sentada unos minutos más, luego se levantó y volvió a preparar la cena. Cuando entraron los gemelos, cabello mojado, caras rubicundas, voces fuertes, sonrió y preguntó por el entrenamiento, como de costumbre. Aiden volvió 20 minutos después, hablando con entusiasmo del nuevo videojuego al que estaban jugando Noah y él. Una tarde familiar en casa de los Holland. La cena, revisar los deberes, las discusiones de los gemelos sobre a quién le tocaba cargar el lavavajillas, el baño de Aiden, un libro para dormir para el más pequeño, recordar a los mayores que apagaran las luces antes de las 11. Solo cuando todos los niños se habían ido a sus habitaciones, Esther se permitió sentarse con su portátil y abrir el calendario compartido. Allí estaba, una reserva en el Blue Oyster para su aniversario, el 5 de junio a las 19. Comprobó la agenda de Gareth del último mes. Muchas reuniones con clientes por la noche, sobre todo los miércoles y los viernes. Su mirada se posó en su alianza, un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante. Cuando se prometieron, Esther había bromeado diciendo que la piedra era tan pequeña que se necesitaba una lupa para verla. Gareth acababa de empezar su carrera en el concesionario de coches y apenas tenía dinero para alquilar un piso. «Algún día lo cambiaré por uno más digno de ti», prometió. Pero con el tiempo, aquel anillo se había convertido para Esther en un símbolo de sus comienzos y se negó a cambiarlo, incluso cuando la economía familiar mejoró notablemente. 15 años de matrimonio, 3 hijos, una casa hipotecada hacía 10 años. Aún estaban pagando el préstamo, pero la mayor parte ya estaba amortizada. Vacaciones en familia, primero en Florida y Georgia, luego en California, e incluso en México hace 3 años. Asambleas escolares, visitas al dentista, cumpleaños, Navidad, Pascua, Halloween, barbacoas de verano en el patio trasero. 15 años de vida en común y ahora Gareth pasaba el tiempo con otra mujer. Esther cerró el portátil y se acercó a la ventana. Al otro lado de la calle, en casa de Bernice, la luz del salón estaba encendida, la silueta de su vecina se movía detrás de las cortinas. La calle estaba vacía y silenciosa, solo las farolas iluminaban el cuidado césped y el camino de entrada. ¿Por qué no sintió dolor o rabia? ¿Por qué, en lugar de querer gritar y romper los platos, solo sentía un extraño entumecimiento y fatiga? Solía pensar que en una situación así montaría un escándalo, tiraría las pertenencias de su marido infiel a la calle como en las películas. Pero ahora, de pie junto a la ventana de la casa que compartían, solo sentía el deseo de encontrar la solución más racional al problema. Como en el trabajo, cuando hay que calcular los pagos del seguro o elaborar el plan más favorable para un cliente. Una solución racional.
sin histerismos, sin emociones innecesarias. Esther volvió a su portátil y abrió un nuevo documento. El primer punto que escribió fue: reunir pruebas. Esto era necesario no tanto para ella misma como para posibles procedimientos legales. Empezó a hacer una lista. Comprobar las llamadas telefónicas, datos de la página web de la operadora, comprobar las transacciones bancarias, tenían una cuenta conjunta, comprobar el historial del GPS del coche de Gareth, seguir sus movimientos los días de reunión con el cliente, conseguir el nombre de la mujer. Al día siguiente, después de mandar a los niños al colegio y esperar a que Gareth se fuera, Esther llamó al trabajo y se tomó el día libre. Se sentó frente al ordenador y empezó a recopilar información metódicamente. Para su sorpresa, Gareth resultó no ser especialmente cuidadoso. Un historial de transacciones bancarias reveló pagos regulares en el Blue Oyster, una joyería y una floristería, todos ellos en días en los que supuestamente trabajaba hasta tarde. El detalle de llamadas mostraba llamadas regulares al mismo número, especialmente frecuentes en los 2 últimos meses. Esther anotó el número y, dudando, lo marcó desde su teléfono del trabajo, que Gareth no conocía. Marion Phelps, recepcionista, Marion Phelps al habla, dijo una agradable voz femenina. Esther pulsó desconectar en silencio. Marion Phelps, colega, pelirroja. Bernice había mencionado ese hecho. La foto que aparecía en la página web del concesionario confirmaba el resto. Una mujer joven, de unos 27 años, pelirroja y de sonrisa segura. Esther pasó los 3 días siguientes recabando más información. Incluso pasó 2 veces por delante del concesionario a la hora de comer y vio a Gareth y Marion saliendo juntos a tomar algo. En una ocasión, él le abrió la puerta y, al pasar, le puso la mano en la cintura durante un momento, tal como Bernice había descrito. Al final de la semana, Esther tenía una carpeta de documentos, capturas de pantalla e incluso algunas fotos tomadas con su teléfono a través de la ventanilla del coche. Todo apuntaba a un romance que duró unos 3 meses. El viernes por la noche, mientras los niños veían una película en el salón y Gareth volvía a trabajar hasta tarde, Esther llamó a su primo Nate. Trabajaba como abogado en una ciudad cercana y estaba especializado sobre todo en casos de propiedad, pero también tenía experiencia en procesos de divorcio. «Nate, soy Esther. Siento llamarte tan tarde. No, los niños están bien. Necesito asesoramiento profesional». Tras una larga conversación con su hermano, el plan empezó a tomar forma con más claridad. Esther se alegró de haber insistido en un acuerdo prenupcial hace unos años. En aquel momento le había parecido demasiado prudente, pero ahora podría facilitar mucho el proceso de divorcio. Nate prometió tener listos los documentos necesarios en una semana y ayudar con los trámites legales. También le explicó que con las pruebas que Esther había reunido, y dada la presencia de 3 hijos menores de edad, era casi seguro que el tribunal ordenaría a Gareth el pago de una importante pensión alimenticia. Cuando Gareth volvió a casa hacia las 11, olía ligeramente a alcohol y a perfume desconocido. Esther fingió dormitar frente al televisor y murmuró un saludo somnoliento sin levantar los ojos de la pantalla. Su marido se inclinó para besarle la coronilla y ella reprimió el impulso de apartarse. «¿Qué tal la reunión con el cliente?», preguntó manteniendo un tono neutro. «Muy bien. Vendimos un Lexus a una pareja de Georgia. Será una buena comisión». Se estiró y bostezó. «Voy a ducharme y a acostarme, cansado como un perro». «Claro que sí. Yo también me levantaré pronto». Cuando subió, Esther permaneció sentada, con la mirada perdida en el televisor. Fingir era cada día más difícil, pero tenía que aguantar un poco más, hasta que todo estuviera listo para el acto final. Repasó mentalmente el escenario que se avecinaba: el aniversario, el Blue Oyster, Gareth y Marion en la mesa.
El regalo era una caja que contenía su anillo de compromiso, los papeles del divorcio y una sentencia sobre la pensión alimenticia. Ya estaba todo acordado con Nate, solo quedaba conseguir los papeles y organizar que el alguacil apareciera en el momento oportuno. Esther se quitó el anillo de casada y miró la pálida franja de piel que había debajo. Extrañamente, no sintió arrepentimiento ni pena, solo la determinación de poner fin a este capítulo de su vida con la mayor dignidad y la menor pérdida posible, tanto para ella como para los niños. Caminando hacia el dormitorio, vio a Gareth ya dormido en su lado de la cama. Su rostro parecía más joven mientras dormía, como el del chico del que se había enamorado hacía 15 años. Esther se tumbó tranquilamente de lado, mirando al techo. Faltaban 2 semanas, 14 días para su aniversario, 14 días para el final de su matrimonio. Marion Phelps alisó una arruga de su ajustada falda y corrigió la etiqueta con su nombre que había en el mostrador de la recepcionista. El concesionario Premium Motors estaba inusualmente tranquilo para ser martes por la mañana. No había clientes, solo 2 jefes de ventas hojeando perezosamente catálogos en la esquina más alejada de la sala de exposición. Pasó el dedo por la superficie perfectamente plana del mostrador, buscando el polvo de la limpieza de la noche anterior. Hace 6 meses, nunca había imaginado que acabaría en Tallahassee. Después de divorciarse de su marido y vivir 3 años en Atlanta, Marion buscaba un nuevo comienzo. Un pequeño anuncio para un puesto de recepcionista en un concesionario de coches de la capital de Florida le pareció una señal del destino. Hizo las maletas, las cargó en su Honda Civic de segunda mano y puso rumbo al sur, dejando atrás un matrimonio fracasado y las fantasmales esperanzas de una carrera como actriz. Tallahassee era más pequeña y provinciana de lo que esperaba. Después de la bulliciosa Atlanta, la ciudad parecía somnolienta y demasiado comedida, pero tenía su encanto, nada de ajetreo, viviendas baratas, vecinos amables, y un trabajo que, aunque no muy variado, proporcionaba unos ingresos estables y la oportunidad de ahorrar para el futuro. ¿Un café? La voz de Gareth Holland la sacó de su ensueño. El jefe de ventas estaba delante del mostrador con 2 tazas de la cafetería local. Su traje azul marino le sentaba perfectamente a su alta figura y había un brillo alegre en sus ojos marrones. «Será un placer», sonrió Marion, aceptando su bebida. «Has llegado pronto esta noche». No podía dormir. Gareth se encogió de hombros. «Pensé en llegar temprano y prepararme para una reunión con un cliente, Sanders. Está interesado en el nuevo Lexus y es un buen encargo». Marion asintió y tomó un sorbo de café con leche de vainilla, como a ella le gustaba. Gareth había memorizado sus preferencias desde el primer café que tomaron juntos hacía un mes. «Gracias». Levantó la taza en un gesto de agradecimiento. «Me has salvado la vida. No he dormido mucho». ¿Pesadillas con el señor Wilkins exigiendo un descuento del 40%? Gareth le guiñó un ojo. Marion se rió, recordando a la cliente quisquillosa de la noche anterior, con la que Gareth había pasado casi 3 horas mostrando todos los modelos posibles del salón. «Más bien, vecinos ruidosos. Las paredes de mi piso son de cartón, lo juro. Puedo oír cada estornudo de arriba y de abajo». «Tienes que buscarte un sitio mejor para vivir», dijo Gareth muy serio. «Por lo que sé, Midwood Estates tiene algunas casas en alquiler. No es el barrio más elegante, pero es tranquilo y decente». «¿Midwood Estates?», preguntó Marion. «¿No es ahí donde vives?» Gareth desvió la mirada un momento. «Sí, allí vivo. A unos 15 minutos de aquí». Marion se sintió incómoda. Nunca habían hablado de la vida privada de Gareth, pero ella sabía que estaba casado. El anillo de boda que llevaba en el dedo hablaba por sí solo. Sin embargo, en las últimas semanas se lo había quitado cada vez con más frecuencia, dejándolo en la guantera del coche o en el bolsillo de la chaqueta. «Debe de ser un buen lugar para una familia», dijo ella con cautela. «No está mal.
Gareth echó un vistazo a su reloj. Bien, voy a prepararme para Sanders. Me pasaré más tarde. Mientras él desaparecía en su despacho, Marion se quedó pensativa. Su relación había empezado de forma casual, un flirteo inocente que poco a poco se había convertido en algo más. Primero almuerzos juntos, luego copas después del trabajo, charlas hasta altas horas de la noche en el coche de ella, en el aparcamiento del restaurante. 3 semanas antes, cuando él la besó por primera vez, Marion experimentó sentimientos encontrados, la emoción de una nueva relación y un remordimiento de conciencia por besar a un hombre casado. Pero Gareth decía que hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una formalidad, que él y su mujer apenas se hablaban y dormían en habitaciones separadas. Excusas estándar de marido infiel que ella ya había oído antes, pero que, de algún modo, quería creer. Phelps, la llamó uno de los jefes de ventas, Doug Raymond. Va a entrar un cliente. Dice que llamó ayer para probar un Toyota Camry. Marion se aseó rápidamente y preparó el papeleo para la prueba de conducción. Comenzó la jornada laboral. A la hora de comer, el salón estaba lleno de visitantes y teléfonos sonando. Marion apenas tenía tiempo para atender llamadas, registrar clientes y rellenar formularios. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, se sintió aliviada al ver que el ritmo disminuía. ¿Vamos a comer algo? Gareth apareció en el mostrador justo cuando ella estaba a punto de llamar a la pizzería de reparto más cercana. Me encantaría. Dame 5 minutos para terminar el papeleo. Fueron a una pequeña cafetería al otro lado de la calle del concesionario de coches, un lugar que se había convertido en su sitio habitual para comer. Era barato, bastante sabroso y, lo más importante, lo bastante alejado de los barrios donde podrían cenar los conocidos de Gareth. ¿Cómo te va con Sanders?, preguntó Marion mientras se acomodaban en una mesa del rincón. Bien, está casi listo para firmar el contrato. Gareth parecía cansado a pesar de lo temprano que era. Solo tenemos que acordar los detalles de la financiación. ¿Se encuentra bien? Se inclinó más hacia él, notando las ojeras. Gareth esbozó una sonrisa. Sí, solo ha sido una noche agitada. Lucas, mi hijo, llegó tarde del entrenamiento y no pude dormir hasta estar seguro de que estaba en casa. Marion asintió, sintiendo una punzada de celos. No de su hijo, por supuesto, sino de la vida familiar de Gareth, de la que sabía tan poco. Tenía 3 hijos. Ella había visto su foto en la cartera un día que estaba pagando la comida. 2 adolescentes y un niño pequeño. Y una esposa, por supuesto, aunque su foto no estaba en la cartera. «Háblame de ellos», preguntó Marion de repente. «De tus hijos». Gareth vaciló, como si no hubiera esperado una pregunta así. Bueno, Lily y Lucas son gemelos, tienen 13 años, los 2 nadan y les va bien. Aiden tiene 9, le gustan más los videojuegos y los cómics. ¿Y tu mujer?, preguntó Marion con cautela, consciente de que estaba entrando en terreno peligroso. Gareth apartó la mirada. Esther trabaja para una compañía de seguros. Nosotros llevamos mucho tiempo juntos. Lo siento, no debería haber preguntado, se apresuró a decir Marion. No, está bien, le cogió la mano desde el otro lado de la mesa. Es solo un tema complicado. Esther y yo no hemos estado muy bien últimamente. Intereses diferentes, prioridades diferentes. Ya sabes cómo son las cosas. Marion lo sabía. Su propio matrimonio se había roto así. Distanciamiento gradual, caminos diferentes, incapacidad de encontrar puntos en común. Se divorció de Alan hace 2 años, después de 5 años de matrimonio. Sin hijos ni bienes comunes significativos, el proceso había transcurrido con relativa facilidad, aunque había sido emocionalmente agotador. Lo sé, respondió en voz baja. ¿Qué piensas hacer? Gareth se encogió de hombros. No lo sé. Los niños, la casa, las cuentas conjuntas. Es todo tan confuso. ¿Y si no lo fuera? Marion se sorprendió ante su propia pregunta.
Si no hubiera esas complicaciones, la miró directamente a los ojos. Entonces ya estaría contigo, oficialmente. Después de comer, volvieron al salón y el día continuó a su ritmo habitual. Marion intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación. Sabía que se estaba convirtiendo en parte de un triángulo amoroso clásico, y no era el papel más honorable. Pero en presencia de Gareth, todas las dudas desaparecían. Solo quería estar cerca de él, oír su voz, sentir su tacto. Al final del día, cuando ella cerraba el ordenador y se disponía a marcharse, Gareth se acercó al mostrador. ¿Tienes planes para esta noche?, le preguntó con indiferencia. Solo la colada y un nuevo episodio de The Crown, sonrió Marion. ¿Qué tal si cenamos? He cancelado una reunión con un cliente. Condujeron hasta un restaurante de una ciudad vecina donde había pocas posibilidades de encontrarse con alguien conocido. El pequeño local italiano, con luces tenues y música en directo, creaba el ambiente perfecto para una cena romántica. Por nosotros, Gareth levantó su copa de vino tinto. Por nosotros, repitió Marion, sintiendo la calidez de su mirada sobre su cuerpo. Después de la tercera copa, se sintió más atrevida. ¿Has pensado alguna vez en dejar a tu mujer? Gareth dejó la copa sobre la mesa y se quedó mirando el líquido rojo oscuro durante largo rato antes de contestar. Alguna vez, sobre todo últimamente. ¿Y? ¡Qué miedo! 15 años de matrimonio no es ninguna broma. Niños, propiedades, amigos en común. Todo tendrá que ser compartido, y el hijo es demasiado joven para darse cuenta de lo que está pasando. Marion asintió. Comprendía sus dudas, aunque en el fondo deseaba que fuera más decidido. No te estoy metiendo prisa, dijo suavemente. Solo quiero saber si tenemos alguna perspectiva. Gareth le cogió la mano. La hay. Desde luego que la hay. Dame un poco de tiempo para aclararlo todo. Aquella noche, en su pequeño piso de alquiler, se tumbaron en la cama, mirando al techo. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba, tamborileando en los aleros y creando un acogedor velo de sonido que los separaba del resto del mundo. Se acerca nuestro aniversario de boda, dijo Gareth de repente. El 5 de junio. Marion se volvió hacia él, sorprendida de que lo hubiera mencionado. 15 años, continuó. Tradicionalmente vamos al restaurante Blue Oyster. Allí nos conocimos una vez. ¿Y vas a ir este año?, preguntó ella con cautela. La mesa está reservada, asintió Gareth. Esther lo está deseando. Siempre ha sido una romántica. Marion sintió que se le apretaba el interior. La imagen de Esther, desconocida para ella, esperando una cena romántica con su marido, que ahora estaba en la cama con otra mujer, era desagradable. Lo entiendo, fue todo lo que dijo. No, no lo entiendes. Gareth se sentó en la cama, repentinamente animado. Quiero que vengas conmigo. ¿Qué? Marion no estaba segura de haberle oído bien. Al Blue Oyster, el 5 de junio, conmigo. Pero dijiste que Esther te estaría esperando allí. Vas todos los años. Exacto, la interrumpió Gareth. Quiero que nos vea juntos. Quiero que se dé cuenta de que se acabó. Marion lo miró estupefacta. ¿Quieres que tu mujer nos vea juntos en el restaurante donde os conocisteis, en vuestro aniversario? Sí, dijo Gareth con firmeza. Sería simbólico. Sería cruel, objetó Marion. Y humillante para ella. A veces hace falta una conmoción para romper viejos lazos. Gareth volvió a tumbarse a su lado. Conozco a Esther. Es práctica hasta la médula. Si le digo que quiero divorciarme, se aferrará al matrimonio, intentará arreglarlo, insistirá en la terapia de pareja. ¿Y si nos ve juntos? Te odiará, terminó Marion por él. Tal vez, pero sería sincero. Ella sabrá la verdad y podrá seguir adelante. Todos podemos. Marion cerró los ojos.
Una voz interior le decía que era una idea terrible, que se estaba convirtiendo en cómplice de algo malo, pero la otra parte de ella, la que deseaba desesperadamente estar con Gareth, le susurró: ¿por qué no? Se enterará tarde o temprano de todos modos. No lo sé, Gareth, dijo al fin. Parece demasiado. Piénsalo, le besó el hombro. Aún tenemos tiempo para decidirnos. Pero Marion vio la determinación en sus ojos y se dio cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Gareth iba a montar una escena pública, a romper su matrimonio, y quería que ella formara parte de ella. Los días siguientes transcurrieron en un extraño estado de ansiosa expectación. En el trabajo se comportaban como de costumbre, profesionalmente y con una mínima exhibición de relaciones personales. Después del trabajo, a veces cenaban juntos o iban a casa de ella. Gareth no volvió a hablar del restaurante ni del aniversario, pero Marion tenía la sensación de que el plan seguía en marcha. Una semana antes del 5 de junio, decidió preguntárselo directamente. ¿De verdad quieres que vaya a ese restaurante contigo? Estaban sentados en el coche de ella, en el aparcamiento del centro comercial al que habían ido a comprar una camisa nueva para Gareth. Él se volvió hacia ella con expresión seria. Sí, lo he pensado. Es la única manera de que la ruptura sea rápida y definitiva. ¿Has pensado en hablar con ella? ¿Explicarle sinceramente la situación? Gareth negó con la cabeza. No conoces a Esther. Ella no es de las que se dejan ir fácilmente. Se aferrará a nuestro matrimonio hasta el final. Pero una humillación pública, en nuestro aniversario. A veces hay que ser cruel para ser amable, dijo Gareth filosóficamente. Una ruptura clara y definitiva era mejor que una conversación larga y dolorosa y que intentar arreglar las cosas cuando no se podía arreglar nada. Marion no estaba segura de su lógica, pero decidió no discutir. Al fin y al cabo, era su matrimonio y su decisión ponerle fin. De acuerdo, dijo finalmente. Iré contigo. Gareth se animó y la abrazó con fuerza. Gracias. Te prometo que, después de esto, lo haremos de verdad. Sin secretos, sin andar a escondidas. Alquilaré un piso hasta que se resuelva la división de la propiedad y podamos vernos libremente. Marion sonrió, intentando compartir su entusiasmo, pero el gusano de la duda seguía royéndola por dentro. Algo en aquel plan le parecía mal, incluso cruel. Se imaginaba a sí misma en el lugar de Esther, ir a un restaurante por su aniversario de boda y ver a su marido con otra mujer. Pero la decisión estaba tomada. El 5 de junio se pondría su mejor vestido, se maquillaría y peinaría, e iría con Gareth al Blue Oyster para presenciar y participar en el final de 15 años de matrimonio. ¿Has comprado un vestido?, le preguntó Gareth la víspera de la cita, cuando almorzaban en su cafetería habitual. Sí, asintió Marion. Verde, como a ti te gusta. Estupendo. Parecía extrañamente emocionado, casi nervioso. Mañana a las 7. Pasaré a recogerte. Bien. Removió su café, evitando su mirada. Gareth, ¿estás seguro de que...? Estoy completamente seguro, respondió él con firmeza. Será un nuevo comienzo, para todos nosotros. Marion se quedó despierta aquella noche, imaginando la noche de mañana y sus posibles consecuencias. La imagen de Esther, una desconocida para ella, entrando en el restaurante y viendo a su marido con otra mujer no la dejaba dormir. ¿Cuál sería su reacción? ¿Lágrimas, gritos o un frío y silencioso desprecio? La mañana del 5 de junio, Marion se levantó con la cabeza pesada y el corazón angustiado. Durante todo el día en el trabajo había evitado la mirada de Gareth, pero él parecía estar de buen humor. Incluso le había llevado un ramo de flores después de comer, lo bastante pequeño como para no llamar la atención de sus compañeros, pero aún así era un signo evidente de atención. «Nos vemos esta noche», le susurró al salir del trabajo. En casa,
Marion permaneció largo rato bajo la ducha, tratando de eliminar la tensión del día y de la noche que le esperaba. Luego se peinó con cuidado, se maquilló y se puso su nuevo vestido verde. El espejo reflejaba a una mujer hermosa, pero sus ojos delataban una inquietud interior. Exactamente a las 6:30 sonó el timbre. Gareth estaba en la puerta con un traje oscuro, un ramo de rosas y una sonrisa nerviosa. «Estás preciosa», dijo mirándola. «Gracias», Marion cogió las flores. «A ti también». Apenas hablaron de camino al restaurante. Gareth estaba concentrado en la carretera y Marion en sus pensamientos. Cuando aparcaron delante del Blue Oyster, ella se dio cuenta de que él miraba la hora. Eran las 7:45. «Suele llegar exactamente a las 7», explicó Gareth, fijándose en la mirada de ella. «Siempre puntual. Vamos, consigamos una mesa». El restaurante estaba bastante lleno para ser un día entre semana. Gareth se dirigió con confianza a la mesa junto a la ventana y le dijo al maitre que la había reservado a nombre de Holland. Marion se percató de que el maitre dudaba un segundo y le lanzaba una rápida mirada, pero luego los acompañó amablemente a su mesa. «¿Te conoce?», preguntó en voz baja cuando estuvieron sentadas. «Esther y yo somos clientes habituales», se encogió Gareth de hombros. «Al menos, solíamos serlo». Marion sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La mesa estaba preparada para una ocasión especial. Velas, la mejor cubertería y un pequeño jarrón con flores. «¿Tomamos vino?», sugirió Gareth abriendo el menú. Ella asintió, sin confiar en su voz. Gareth pidió una botella de vino tinto caro, que llegó casi de inmediato. «Por los nuevos comienzos», alzó la copa. Marion bebió un sorbo, sintiendo que el vino le quemaba la garganta. No pudo evitar pensar que estaba participando en algo malo, incluso cruel. A las 7:05, Gareth se tensó de repente, mirando hacia la puerta principal. «Está aquí», dijo en voz baja. Marion se volvió involuntariamente y vio a una mujer que entraba en el restaurante. Era de mediana estatura, llevaba el pelo castaño recogido con elegancia y vestía un sencillo pero sofisticado traje azul marino. Parecía tranquila y serena. Era Esther Holland, la esposa de Gareth, la madre de sus hijos, la mujer con la que había vivido durante 15 años. Y ahora se dirigía directamente a su mesa. El restaurante Blue Oyster estaba ubicado en un viejo edificio de ladrillo rojo, con grandes ventanas arqueadas y faroles de hierro forjado en la entrada. A la luz del atardecer, la fachada parecía especialmente acogedora y romántica, el lugar perfecto para ocasiones especiales y aniversarios. Esther aparcó su Toyota Camry plateado en el aparcamiento frente al restaurante. Respiró hondo, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. Su rostro parecía tranquilo, quizá un poco más pálido de lo habitual. Se pellizcó los labios, se arregló el pelo y volvió a mirar la cajita plateada que había en el asiento del copiloto. Dentro estaba su anillo de compromiso, los papeles del divorcio y una orden judicial de pensión alimenticia, cuidadosamente preparada por Nate y firmada con todas las firmas necesarias. 15 años atrás, ese mismo día, se había casado con Gareth Holland. 15 años juntos, 3 hijos, una hipoteca, vacaciones familiares, amigos comunes, enfermedades, vacaciones, todas las cosas que componen una vida familiar normal. Y ahora estaba a punto de poner fin a su historia. Los niños se quedaron con Clara, la hermana de Esther, que había viajado desde una ciudad vecina especialmente con este fin. Para ellos Esther les había dicho que ella y papá iban a celebrar una romántica cena de aniversario, pero en realidad los gemelos parecían haber adivinado ya que no todo iba bien en la familia. Las tensas cenas eran demasiado evidentes, con Gareth cada vez más ausente y las conversaciones cada vez más tensas. Esther recogió la caja, salió del coche y se dirigió a la entrada del restaurante.
Llevaba puesto el vestido azul marino que había comprado especialmente para esa noche, elegante, pero no chillón. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño y alrededor del cuello llevaba un sencillo colgante de plata, regalo de Gareth en su primer aniversario, que había decidido ponerse por última vez. La puerta del restaurante se abrió, dejando escapar los sonidos amortiguados de conversaciones y música suave. Esther entró y fue recibida por un aroma familiar, una mezcla de bollería recién horneada, marisco y el sutil aroma de las velas. «Buenas noches, señora Holland», le sonrió Eduardo, el maitre, que llevaba más de 10 años trabajando aquí. «Feliz aniversario». «Gracias, Eduardo», intentó sonreír Esther, pero era una sonrisa forzada. «Su marido está aquí», continuó el maitre con una leve sonrisa. En su mesa de siempre, vio que su mirada vacilaba, que la máscara profesional se resquebrajaba por un momento, revelando incomodidad y confusión. Eduardo pudo ver que Gareth no había venido solo. «Gracias, ya encontraré el camino», dijo Esther con calma. Caminó por el vestíbulo, saludando a unos cuantos conocidos que parecían desviar la mirada a propósito. Tallahassee era una ciudad pequeña, y el Blue Oyster era el favorito de la élite local. Muchos conocían a Gareth y a ella como pareja. Su mesa estaba en un rincón de la sala, junto a una gran ventana que daba a un pequeño patio ajardinado. Fue aquí donde Gareth la sacó a bailar por primera vez 15 años atrás, cuando ambos habían estado aquí por casualidad. Ella con sus amigos, él con sus colegas. También fue aquí, exactamente un año después, donde le propuso matrimonio, arrodillado delante de todo el restaurante, y cada año volvían aquí el día de su boda. Esther los vio desde lejos. Gareth con un traje oscuro y una mujer pelirroja con un vestido verde. Estaban sentados muy juntos, con copas de vino tinto en la mano, hablando en voz baja de algo. Su marido parecía a la vez emocionado y nervioso, mirando constantemente hacia la entrada. La mujer, Marion Phelps, como Esther ya sabía, parecía tensa, su sonrisa poco natural. Gareth se fijó en Esther cuando ya estaba a unos pasos de la mesa. Su rostro se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. Claramente no había esperado que ella se acercara directamente a ellos. Tal vez había esperado una escena en la entrada, lágrimas y un sonoro escándalo. Marion se volvió, siguiendo su mirada, y su rostro palideció. Esther se acercó a la mesa, sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si toda emoción se hubiera apagado, dejando solo la fría determinación de llevar esto hasta el final. «Buenas noches, Gareth», dijo con voz firme. «Esther», balbuceó él, que obviamente no estaba preparado para un saludo tan tranquilo. «Y a nosotros, no te molestes en explicarlo». Esther desvió la mirada hacia Marion, que parecía querer caerse por los suelos. «Usted debe de ser Marion Phelps. He oído hablar mucho de usted». La joven se estremeció al oír su nombre. «S.R.A. Holland, soy solo Esther», la interrumpió Esther con suavidad. «Creo que, dadas las circunstancias, podemos prescindir de las formalidades». Vio que un camarero se acercaba a la mesa, Roger, que les servía a ella y a Gareth todos los años. Su rostro expresaba un grado extremo de confusión. «Mrs. Holland», comenzó, desviando la mirada insegura de ella a Gareth y Marion. Su mesa... «Está bien, Roger», dijo Esther con calma. «No me quedo a cenar. Solo quería darle a mi marido nuestro regalo de aniversario». Colocó la caja de plata delante de Gareth, que la miraba cada vez más preocupado. «Esther, escucha», comenzó él, pero ella levantó la mano para detenerlo. «Ahora no, Gareth. Tienes una cena con una dama y yo tengo otros planes para esta noche». El camarero, que seguía cerca, parecía totalmente desconcertado. «¿Le traigo el menú, señora?», preguntó casi distraídamente. «No, gracias, Roger», sonrió Esther suavemente. «Pero quizá mi marido y su acompañante necesiten más vino.
Esta noche es una velada especial. Miró directamente a los ojos de Gareth al pronunciar las últimas palabras. Había confusión en su mirada. Estaba claro que se preparaba para una reacción muy diferente. Lágrimas, gritos, acusaciones. Pero no la serena dignidad con la que Esther se mantenía. «¿Qué hay en la caja?», preguntó finalmente, mirando nervioso el objeto plateado que tenía delante. «Ábrela y lo sabrás», respondió Esther. «Pero quizá no aquí. Espera a que me haya ido». Un huracán de emociones se desató en su interior. Dolor, rabia, frustración, incluso un extraño alivio de que todo saliera por fin a la superficie. Pero por fuera se mantenía en calma. 15 años en el sector de los seguros le habían enseñado a mantener una máscara de profesionalidad en cualquier circunstancia. Gareth miró a su alrededor con impotencia, como buscando el apoyo de los demás, pero solo se encontró con las miradas curiosas y críticas de los otros clientes, que obviamente estaban observando cómo se desarrollaba la escena. «Esther, salgamos fuera y hablemos», sugirió, encontrando por fin las palabras. «No hace falta», negó ella con la cabeza. Todo lo que había que decir se había dicho sin palabras, y el resto está en la caja. Con estas palabras Esther se dio la vuelta para marcharse, pero dudó, echando una última mirada a la mesa que había sido testigo de tantos momentos felices de su vida matrimonial. 15 años, pensó, 15 años de esperanzas, miedos, alegrías, decepciones, de todo lo que se compone la vida familiar ordinaria, y así de fácil se acababa, en el mismo restaurante donde había empezado. Miró a Marion, que había estado sentada allí todo el tiempo, con los ojos bajos, claramente sin saber cómo reaccionar. «Cuídate, Marion», dijo Esther en voz baja, «y ten cuidado». La joven la miró con una expresión de sorpresa, mezcla de vergüenza y curiosidad. Esther se volvió hacia Gareth. «Los niños están en casa de Clara. Los recogeré mañana por la mañana». Con estas palabras se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes. Llevaba la espalda recta, la cabeza alta y caminaba con paso seguro. Los años de trabajo le habían enseñado a salir con dignidad de las situaciones difíciles. Eduardo se detuvo en la entrada con una expresión de profunda simpatía en el rostro. «S.R.A. Holland», comenzó él, pero ella lo detuvo con suavidad. «No pasa nada, Eduardo. La vida continúa». Una vez fuera, Esther respiró profundamente el aire del atardecer. Extrañamente, sintió menos dolor que alivio, como si el pesado peso que había estado cargando durante las últimas semanas se le hubiera caído por fin de los hombros. Por supuesto, aún quedaban muchas dificultades por delante. Explicarse con los niños, dividir la propiedad, adaptarse a la nueva vida. Pero lo más difícil, aceptar la realidad y tomar una decisión, ya había pasado. Subió al coche y durante unos minutos se quedó allí sentada, mirando las brillantes ventanas del restaurante. Dentro, Gareth probablemente seguía mirando la caja plateada intacta, dudando si abrirla. Esther arrancó el motor y salió del aparcamiento. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, sería un nuevo capítulo de su vida, sin mentiras, sin fingimientos, sin necesidad de fingir que todo iba bien cuando en realidad todo estaba arruinado desde hacía mucho tiempo. Y en el restaurante, Marion observó cómo Gareth tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa mientras miraba fijamente la caja plateada. Habían pasado varios minutos desde que Esther se había marchado, pero él seguía dudando si abrirla o no. «¿No vas a ver lo que hay dentro?», preguntó Marion en voz baja, tratando de romper la tensión que flotaba entre ellos. Gareth sacudió la cabeza como si recobrara el sentido. «Ahora no», apartó la caja. «Eduardo, la cuenta, por favor». «Pero si ni siquiera hemos cenado», dijo Marion sorprendida. «He perdido el apetito», dijo Gareth bruscamente, «y tengo que hablar con Esther». Marion no podía deshacerse de la extraña sensación que había tenido tras su breve conversación con Esther Holland.
Había esperado ver a una mujer histérica y llorosa, o una furia fría y colérica, pero de ninguna manera a esta persona tranquila, serena, con la mirada directa y la dignidad de una reina. «Cuídate, Marion, y cuídate». ¿Qué quería decir con eso? ¿Una advertencia? ¿Un consejo? ¿Una amenaza? Gareth pagó el vino que apenas habían probado y cogió la caja de la mesa. Su rostro era una extraña mezcla de irritación y miedo. «Vámonos», le dijo a Marion, que ya se dirigía a la salida. Ella se levantó lentamente, sintiendo las miradas de los demás clientes. Las mejillas le ardían de vergüenza, no por lo que sentía por Gareth, sino por lo que parecía desde fuera, por el papel que había aceptado representar en aquel humillante espectáculo. Al salir del restaurante, Marion captó la mirada compasiva del maître Eduardo. Sus ojos no eran condenatorios, sino más bien comprensivos, como si hubiera visto muchos dramas semejantes a lo largo de los años. Una nueva realidad la esperaba fuera del Blue Oyster, una realidad en la que ya no era una amante secreta, sino un escándalo público, una mujer que había contribuido a destruir un matrimonio de 15 años. Y al mirar la espalda de Gareth, que caminaba delante de ella agarrando una caja sin abrir, Marion se preguntó por primera vez si había tomado la decisión correcta. Gareth cerró de golpe la puerta de su Ford y se volvió hacia Marion en el asiento del copiloto. «Vamos a mi casa. Tenemos que hablar». «¿A tu casa?» Ella lo miró ansiosa. «¿Y Esther?» «Esther está en casa de su hermana con los niños». Ella misma lo dijo. Su voz sonaba tensa. «Tengo que averiguar qué está tramando». Marion asintió en silencio, sintiéndose cada vez más incómoda. La velada que debía ser un paso decisivo en su relación se estaba convirtiendo en una pesadilla extraña y angustiosa. Condujeron en silencio por el atardecer de Tallahassee. La caja plateada yacía en el asiento trasero como una pequeña bomba a punto de estallar. Gareth conducía de forma agresiva, frenando bruscamente en los semáforos y acelerando demasiado en los tramos vacíos de la carretera. «¿Quieres abrir la caja ahora?», preguntó Marion con cautela cuando se detuvieron en otro semáforo. Gareth negó con la cabeza. «Aquí no. Quiero estar preparado para lo que pueda haber ahí fuera». Entraron en un tranquilo barrio de las afueras. Hileras de casas pulcras con césped cuidado y coches aparcados en las entradas. El típico sueño americano de clase media. Una casa, 2 coches, una valla blanca. «Midwood Estates», murmuró Gareth, como si respondiera a la pregunta no formulada de Marion. «Hace 10 años que vivimos aquí». Se detuvieron delante de una casa de 2 plantas con revestimiento beige y contraventanas azules. Las ventanas estaban oscuras, sin una sola luz, como si la casa se hubiera apagado. «Creía que íbamos a tu casa, a otro sitio», dijo Marion con inseguridad. «Esta es mi casa», dijo Gareth secamente. «Tengo derecho a estar aquí». Salió del coche, cogió una caja del asiento trasero y se dirigió a la puerta principal. Marion lo siguió vacilante, sintiéndose como una intrusa. Entrar en la casa donde vivía la familia de Gareth parecía un sacrilegio, sobre todo después de haber visto a Esther. Gareth abrió la puerta, encendió la luz del vestíbulo y entró en el salón. Marion entró a continuación con cautela, mirando a su alrededor con morbosa curiosidad. La habitación tenía un aspecto acogedor y hogareño. Un gran sofá con cojines esparcidos, una mesa de centro con revistas infantiles y álbumes de dibujos, estanterías con libros y fotografías enmarcadas. En la pared colgaban fotos de la familia, Gareth, Esther y los 3 niños a diferentes edades y en distintos escenarios: la playa, la montaña, el patio trasero con una barbacoa. En la repisa de la chimenea había trofeos deportivos, al parecer de los gemelos que Gareth había mencionado. Cerca había material escolar y una mochila infantil con un emblema de Star Wars. Debía de ser del hijo menor. Gareth se sentó en el sofá y colocó la caja frente a él sobre la mesita. La miró como si dentro pudiera haber una serpiente venenosa. «Siéntate»,
le tendió a Marion sin mirarla. Ella se sentó torpemente en el borde del sillón de enfrente, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquella casa, entre las cosas que guardaban el recuerdo de 15 años de vida matrimonial. Gareth, tal vez debería irme, sugirió en voz baja. Esto debería ser privado. Quédate. Su voz sonaba dura. Eres parte de esto. Lo que haya en esa maldita caja también te afecta a ti. Marion no encontraba respuesta. Vio cómo Gareth respiraba hondo, como si reuniera fuerzas, y por fin quitaba la tapa de la caja. Encima había un anillo de compromiso, un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante. Gareth lo cogió con 2 dedos y lo sostuvo a la luz de la lámpara del escritorio. «Es el anillo que le regalé cuando nos prometimos», dijo en voz baja. Entonces no teníamos un duro. Yo estaba empezando en el negocio de los coches. Todo lo que podía permitirme era un pequeño diamante. Prometí sustituirlo algún día por uno más valioso. Su rostro se suavizó por un momento. Una sombra de recuerdo parpadeó en sus ojos. Ella nunca me dejó hacerlo. Dijo que le encantaba aquel anillo, que le recordaba nuestros comienzos. Marion guardó silencio mientras observaba cómo Gareth colocaba el anillo sobre la mesa y volvía a la caja. Debajo del anillo había una pila de documentos en carpetas oficiales con sellos y firmas. Empezó a hojearlos y con cada página su rostro se ponía más y más tenso. «Es una solicitud de divorcio», murmuró mirando el primer documento. «Ya está rellenado y firmado. Solo falta mi firma». Pasó al siguiente papel. Plan de custodia de los hijos. Ella propone custodia compartida con residencia alternada, pero los niños estarán con ella la mayor parte del tiempo. Marion notó que sus dedos empezaban a crisparse ligeramente al pasar las páginas. «Y esto es lo más importante», dijo Gareth en voz baja, sacando un documento sellado. «Una sentencia preliminar de pensión alimenticia. El 70% de mi sueldo se destinará a la manutención de los niños». Miró a Marion, atónito. «El 70%, Marion. Eso es casi todo lo que gano. ¿Cómo voy a vivir con el 30% restante?» Ella no sabía qué decir. En efecto, con esos pagos, le sería difícil incluso alquilar un piso decente, por no hablar de hacer extravagancias. Pero, ¿cómo iba a conseguir una sentencia preliminar sin su intervención?, preguntó Marion, sintiéndose como en un sueño surrealista. Gareth siguió revisando los papeles. «Aquí hay una carta de su abogado, un tal Nathan Morrow. ¡Ja! Es su primo abogado», hizo una mueca. «Siempre me ha caído mal ese pavo engreído. En fin, escribe que la sentencia preliminar se basa en un acuerdo de protección familiar que firmamos hace unos años». «¿Acuerdo de protección familiar?», preguntó Marion. «Es como un acuerdo prenupcial, pero hecho mientras estábamos casados». Gareth se frotó las sienes. Esther había insistido en ello cuando nació Aiden. Dijo que ahora teníamos 3 hijos y que debíamos ser más responsables económicamente. La firmé sin leerla realmente. ¡Maldita sea! Golpeó con fuerza la mesita con el puño, haciendo que el anillo rebotara y rodara por la superficie. «Aquí tienes otra carta suya». Gareth sacó un sobre de la caja, escrito con la pulcra letra de Esther. Abrió el sobre y empezó a leer en voz alta. «Gareth, sé de tu relación con Marion desde hace varias semanas. No voy a reprenderte ni a culparte, cada uno elige su camino, pero yo elijo el respeto por mí mismo y un futuro estable para nuestros hijos. En esta caja encontrarás toda la documentación necesaria para una separación civilizada. Si estás de acuerdo con los términos, solo tienes que firmarlos y dárselos a Nate. Si no, nos reuniremos en el juzgado, y entonces haré públicas las pruebas que he reunido sobre tu infidelidad. Estoy seguro de que la dirección de Premium Motors no estará contenta con un escándalo que involucre a uno de sus gerentes. En cuanto a los niños, no voy a ponerlos en tu contra. Eres un buen padre cuando sacas tiempo para ellos,
Espero que pases más tiempo de calidad con ellos después de que rompamos que en los últimos meses. Puedes quedarte con mi anillo de boda. Puede que te sea útil para tu próxima relación, aunque dudo que Marion aprecie un diamante de ese tamaño. Esther. Gareth bajó lentamente la carta sobre la mesa. Su rostro se había vuelto pálido y gotas de sudor se acumulaban en su frente. Ella lo planeó todo, susurró. Lo había pensado todo. Sabía lo nuestro y se había estado preparando en silencio para este momento. Se volvió hacia Marion con una expresión de absoluta incredulidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Me dejó llevarte al Blue Oyster sabiendo que estaríamos allí. Nos quería allí para poder hacer la escena de la caja. Marion sintió un escalofrío. El plan de Gareth de humillar a su mujer delante de todo el restaurante le había salido por la culata. Esther no solo sabía de su relación, sino que había aprovechado la situación para su propia salida del matrimonio, impecablemente planeada. Ha estado jugando conmigo todo este tiempo, continuó Gareth con la voz temblorosa por la rabia creciente. Fingiendo que no sospechaba nada, mientras me tendía esta trampa. Cogió el teléfono y empezó a marcar frenéticamente un número. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marion, aunque la respuesta era obvia. Llamarla, por supuesto. Se acercó el teléfono a la oreja. Esta conversación era inaplazable, pero en lugar de un tono de llamada, una voz automatizada dijo: «La persona que llama no está disponible temporalmente. Por favor, deje un mensaje después de la señal». «¡Mierda!». Gareth colgó la llamada e inmediatamente volvió a marcar, con el mismo resultado. Había apagado el teléfono, o había bloqueado mi número. Se levantó del sofá de un salto y empezó a pasearse por el salón. «Tenemos que ir a casa de Clara. Esther dijo que estaría en casa de su hermana con los niños». «Gareth», comenzó Marion con cautela, «quizá deberíamos esperar hasta mañana, dejar que todo el mundo se calme, hablar cuando las emociones se hayan calmado». «No», se volvió bruscamente hacia ella. «¿Es que no lo entiendes? Me ha tomado el pelo. Me hizo creer que yo tenía el control, pero ella ha estado manejando los hilos todo este tiempo». Marion suspiró. Gareth solo vio un golpe a su ego, sin darse cuenta de que él mismo había creado la situación con sus actos. «¿Y el papeleo?», preguntó señalando la pila de papeles. «¿Vas a firmarlos?». Gareth los miró con disgusto. «Claro que no. El 70% de tu sueldo es un robo. Voy a luchar contra ello». «Pero en la carta menciona pruebas de nuestra relación», dijo Marion con cautela. «Amenaza con hacerlo público si no aceptas». «Que lo haga público», le espetó Gareth. «¿Cuál es el problema? Ocurre en miles de familias. Ella y yo nos separamos hace mucho tiempo. Nuestro matrimonio era solo sobre el papel. Tengo derecho a una vida privada». Marion sintió una punzada de decepción. Gareth no parecía darse cuenta de que había violado no solo las normas morales, sino también sus obligaciones legales para con su familia. Y desde luego no entendía cómo un escándalo así podía afectar a su reputación en una ciudad pequeña y conservadora como Tallahassee. «Me voy a casa de Clara», dijo Gareth con firmeza, cogiendo las llaves del coche. «¿Vienes conmigo o te quedas aquí?». Marion dudó. Ir con Gareth a tener una discusión emocional con su mujer le parecía una idea terrible, pero quedarse sola en casa de otra persona era inaceptable. «Creo que me iré a casa», dijo en voz baja. «Cogeré un taxi». Gareth pareció darse cuenta de su incomodidad solo ahora. «Lo siento, por supuesto. Yo te llevaré». «No hace falta, de verdad. Tienes que ocuparte de Esther. Yo puedo ocuparme». Se acercó a ella e intentó abrazarla, pero el abrazo resultó torpe y tenso. «Hablaremos mañana, ¿vale?», le dijo. «Cuando haya superado esta pesadilla». Marion asintió, sin mirarle a los ojos. «Claro. Llámame cuando estés lista». Cuando Gareth se marchó, Marion llamó a un taxi y se quedó esperando en el salón.
Su mirada volvió involuntariamente al contenido de la caja extendida sobre la mesita. El anillo, los papeles, la carta, todo parecía tan bien pensado, tan cuidadosamente preparado. Era evidente que Esther llevaba semanas, si no meses, trabajando en aquel plan. Marión cogió el anillo y lo hizo girar entre sus dedos. Tan sencillo, tan modesto y tan significativo. Un símbolo de 15 años de matrimonio, 3 hijos, un hogar compartido, una vida compartida. Y ahora estaba sobre la mesa, quitado de su dedo, guardado en una caja junto con los documentos que sellarían la historia de la familia Holland. Volvió a guardar el anillo con cuidado y cogió uno de los documentos, el mismo acuerdo de protección familiar que Gareth había mencionado. Tras pasar los ojos por unas cuantas páginas, Marion se dio cuenta de que, en efecto, Esther había previsto todo. Había una cláusula de adulterio en el acuerdo, que definía claramente las consecuencias financieras para el cónyuge infiel. Y Gareth había firmado el acuerdo de su puño y letra. El taxi llegó 15 minutos más tarde. Marion echó un último vistazo al salón, despidiéndose mentalmente de una casa que nunca había sido ni sería su hogar. En la repisa de la chimenea había una fotografía de toda la familia: Gareth, Esther y los 3 niños sonriendo al objetivo frente al árbol de Navidad. Una familia feliz, o, al menos, parecía feliz de cara al mundo exterior. Mientras tanto, Gareth corría de noche por Tallahassee hacia la casa de Clara, la hermana de Esther. No paraba de marcar el número de su mujer, pero el teléfono seguía sin estar disponible. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, acusaciones, excusas. ¿Cómo podía hacerle esto, después de 15 años de matrimonio, sin hablar, sin darle la oportunidad de explicarse, sino presentando su decisión como un hecho consumado? Giró en la calle donde vivía Clara y frenó bruscamente delante de su casa. Casi todas las ventanas estaban a oscuras. Solo una del primer piso tenía una tenue luz encendida. Gareth saltó del coche, corrió hacia la puerta principal y empezó a llamar insistentemente. Un minuto después, la puerta se abrió y Clara apareció en el umbral, en bata, con expresión contrariada. «¿Gareth? ¿Qué haces aquí a estas horas?» «Necesito hablar con Esther». Intentó asomarse a la casa por encima del hombro de Clara. «¿Está ella aquí?» «No», respondió Clara brevemente. «Y los niños tampoco están». Gareth estaba confuso. «Pero dijo que estaría en tu casa con los niños». «Los niños están en casa de nuestra madre», explicó Clara. «Y Esther, no sé dónde está. Dijo que necesitaba estar sola esta noche». Gareth no sabía si creerla. «Clara, por favor, necesito hablar con ella. Es muy importante». La hermana Esther lo miró fríamente. «Quizá deberías haber pensado en esto antes de decidir traer a tu novia al Blue Oyster en vuestro aniversario». Gareth ignoró su reproche. «¿Acaso sabes dónde puede estar?» Clara hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si decirle la verdad. «Dale tiempo, Gareth. Hablaréis cuando ella esté preparada». Con estas palabras cerró la puerta y lo dejó de pie en el porche, totalmente confundido. Gareth volvió al coche y se sentó al volante, inseguro de qué hacer a continuación. Volvió a marcar el número de Esther, pero fue en vano. Luego intentó llamar a su suegra, pero su teléfono tampoco estaba disponible. Incluso pensó en salir y buscar en los hoteles más cercanos, pero se dio cuenta de que era inútil. Tallahassee no era una ciudad tan pequeña. Finalmente, decidió volver a casa. Quizá por la mañana podría ponerse en contacto con Esther o al menos hablar con los niños. Cuando Gareth entró en la casa vacía, le invadió una extraña sensación, una mezcla de alivio y vacío. Se dirigió al salón, donde los papeles de la caja de plata seguían sobre la mesita. Tomó la carta de Esther y volvió a leerla, tratando de captar entre líneas lo que no había notado la primera vez. «Conozco tu relación con Marion desde hace varias semanas.
Todo ese tiempo Esther lo había sabido y había callado, reuniendo pruebas, preparando documentos, planeando su marcha, todo a escondidas de él mientras pensaba que llevaba una doble vida de la que nadie se daba cuenta. No voy a reprenderte ni a culparte, cada uno elige su camino, pero yo elijo el respeto a mí misma y un futuro estable para nuestros hijos. Sin reproches, sin rabietas, solo una decisión tranquila y racional. Típico de Esther, siempre práctica, siempre serena. Gareth dejó la carta sobre la mesa y cogió el teléfono. Pero en lugar de volver a marcar el número de Esther, buscó el nombre de Marion en sus contactos y pulsó llamar. «¿Gareth?» Había sorpresa en su voz. «¿Has hablado ya con Esther?» «No», respondió él brevemente. «No está en casa de su hermana. Clara no quiere decir dónde está». «Ya veo», dijo Marion tras una pausa. «¿Qué vas a hacer?» Gareth no sabía la respuesta a esa pregunta. ¿Hacer qué? Firmar los papeles y aceptar la pérdida del 70% de su salario, luchar y arriesgarse a un escándalo público, intentar hacer las paces con Esther. No lo sé, admitió con sinceridad. Es todo tan confuso. Sí, asintió Marion en voz baja. Siento que todo haya acabado así. Gareth cerró los ojos, sintiéndose cansado. Yo también lo siento. Te llamaré mañana, ¿vale? Sí, claro. Buenas noches, Gareth. Apagó el teléfono y se quedó mirando al vacío. La casa estaba en silencio. No se oían las risas de los niños, ni la voz de Esther, ni los sonidos familiares de la vida en familia. Solo el tic-tac del reloj de pared y el ruido del frigorífico de la cocina. Gareth se acercó al bar de la esquina del salón y se sirvió un whisky. Tomó un gran sorbo, volvió a sentarse en el sofá y cogió el anillo de boda de Esther, la carta, los papeles, la orden judicial. Todo había sido preparado a la perfección, sin un solo error u omisión. Esther siempre había sido así, atenta a los detalles, prudente, organizada. Estas cualidades antes le habían admirado, pero ahora se volvían en su contra. El 70% de su sueldo para la pensión alimenticia. ¿Cómo iba a vivir con las migajas que le quedaban? ¿Cómo iba a poder alquilar siquiera un piso decente? Comprar una casa nueva era imposible. Gareth terminó su whisky y se sirvió otro trago. Mientras repasaba mentalmente sus opciones, cada vez se daba más cuenta de que estaba atrapado. Aunque encontrara un buen abogado, las posibilidades de impugnar el acuerdo de protección familiar que había firmado eran mínimas, sobre todo con las pruebas de adulterio que parecía tener Esther. ¿Y qué pasaría con Marion? ¿Su relación sería capaz de resistir una prueba así? ¿Querría ella estar con un hombre que apenas llega a fin de mes pagando la manutención de sus hijos? ¿Criando a los hijos de otras 3 personas los fines de semana? Gareth volvió a marcar el número de Esther, y de nuevo oyó la respuesta automática. La persona que llama no está disponible temporalmente. «Maldita seas, Esther», murmuró, dejando caer el teléfono sobre el sofá. «No puedes desaparecer y dejarme la maldita caja». Pero ella podía, y lo hizo. Le dejó la caja con el anillo, el papeleo y las decisiones que tenía que tomar. Gareth se recostó en el respaldo del sofá, mirando al techo. Por primera vez desde el comienzo de aquella noche loca, pensó de verdad en lo que había perdido. No solo a su esposa, sino a su compañera, a la madre de sus hijos, a la mujer que había estado a su lado durante 15 años, compartiendo con él las alegrías y las penas de la vida. ¿Y todo por qué? ¿Por unos meses de excitantes encuentros con Marion? ¿Por la sensación de juventud y libertad que le daba esta relación? ¿Merecía la pena la familia arruinada, el hogar perdido, el 70% de su sueldo? Gareth no sabía las respuestas a estas preguntas. Solo sabía que tenía que tomar una decisión por la mañana, firmar los papeles y empezar una nueva vida, con o sin Marion. O intentar recuperar a Esther, persuadirla para que diera una segunda oportunidad a su matrimonio. Terminando su segundo vaso de whisky,
Gareth se levantó y se tambaleó hacia las escaleras. Mañana lo decidiría todo. Por ahora necesitaba dormir, si es que eso era posible en una casa vacía donde todo le recordaba una vida que podría haber perdido irremediablemente. Esther dejó la última caja sobre la mesa de la cocina y miró a su alrededor con satisfacción. Por fin había terminado la mudanza. Todas las pertenencias estaban desembaladas, los muebles ordenados y las habitaciones de los niños preparadas. Los 3 meses transcurridos desde aquella noche en la almeja azul habían pasado volando como un día interminable, lleno de asesoramiento jurídico, papeleo, búsqueda de un nuevo lugar para vivir e interminables explicaciones con los niños. La nueva casa era mucho más pequeña que su mansión familiar en Midwood Estates. Solo 3 dormitorios en lugar de 5, un pequeño patio trasero sin la piscina con la que Aidan siempre había soñado y una cocina en la que apenas cabían los 4 en la mesa del comedor. Pero era luminosa, acogedora y, lo que era más importante, totalmente de Esther, sin hipotecas, sin préstamos, solo los servicios mensuales y los impuestos sobre la propiedad. «Mamá, ¿dónde pongo estos libros?» Lily, su hija mayor, estaba en la puerta de la cocina con una caja etiquetada como biblioteca. La niña de 13 años había madurado considerablemente en los últimos meses, volviéndose más seria, más responsable, cuidando a menudo de su hermano pequeño cuando Esther estaba ocupada con el papeleo. «En las estanterías del salón, cariño», le sonrió Esther a su hija. «Y trae a los niños, por favor. Es hora de cenar». Lily asintió y desapareció por el pasillo, y un minuto después se oyeron pasos rápidos cuando Lucas y Aidan bajaron las escaleras, discutiendo en voz alta. «Esa es mi estantería, yo la cogí primero». La voz de Aidan sonaba indignada. «Ocupaste toda la pared», replicó Lucas. «¿Dónde pongo mis trofeos?» «Chicos», Esther se reunió con ellos en la puerta de la cocina. «Arreglemos este asunto después de comer. He pedido una pizza, acaba de llegar». La mención de la pizza puso fin instantáneamente a la discusión. Los niños se lavaron rápidamente las manos y se sentaron a la mesa, mirando impacientes la gran caja con el logotipo de su pizzería favorita. «¿Cuándo nos recoge papá el fin de semana?», preguntó Aidan con la boca llena, y Esther notó que los hombros de los mayores se tensaban. La relación con Gareth seguía siendo complicada. Después de la noche en que se enteró del divorcio, había habido semanas de furiosas llamadas telefónicas, amenazas de contrademanda, acusaciones de manipulación. Se negó a firmar documentos, exigió una reunión cara a cara, incluso fue a casa de la madre de Esther, donde vivían temporalmente, e hizo escenas bajo las ventanas. Los niños vieron y oyeron todo esto, y Esther no podía protegerlos completamente de lo que estaba pasando, por mucho que lo intentara. Al final, cuando Nate amenazó con conseguir una orden de alejamiento para acercarse y hacer públicas las pruebas de la infidelidad, Gareth cedió y firmó el acuerdo. A partir de entonces, vio a los niños con un horario estricto, fines de semana alternos y una tarde entre semana. Esther procuraba no asistir a estos encuentros, cediendo los niños a través de Clara o de su madre. «El viernes, como siempre», respondió a Aidan. «Papá te recogerá después del colegio». «¿Pasaremos la noche en su casa?», siguió preguntando el menor. Esther asintió. «Sí, hasta el domingo por la noche». «¿En ese piso tan pequeño?». Lucas hizo una mueca. «Ni siquiera tiene una televisión en condiciones». «Pero hay un descodificador», Aidan defendió a su padre. «Es viejo», dijo Lucas. «La de Noah es mucho más chula». «No seas tan duro contigo mismo», dijo Lily. «Papá lo está pasando mal». Esther escuchó la conversación en silencio, dejando hablar a los niños. La psicóloga a la que todos habían consultado tras el divorcio aconsejaba no detener tales discusiones. Los niños necesitaban dar sentido a los cambios en sus vidas, acostumbrarse a la nueva realidad. «Bueno, terminemos de comer», cambió de tema. «Tenemos que ir al supermercado después de comer.
La nevera está completamente vacía. Yo me quedo en casa, dijo Lucas enseguida. Tengo que estudiar para el examen de álgebra. Yo también, dijo Lily. Mañana tengo que entregar un trabajo. Así que Aiden y yo iremos juntos de compras, le guiñó Esther un ojo a su hijo menor. Escogeremos una alfombra nueva para tu habitación, como tú querías. Aiden se animó. A sus 9 años le seguía encantando ir de compras con su madre, sobre todo si eso significaba que podía comprarse algo para él. Después de comer, Esther se puso un vestido ligero de verano, todavía hacía calor en octubre en Tallahassee, y recogió su bolso y las llaves del coche. Volveremos dentro de 2 horas, les dijo a los mayores. Tened los teléfonos encendidos. Y no olvidéis. Cerrar la puerta, no abrirla a nadie y no encender el horno, terminó Lily por ella con un poco de fastidio. Mamá, tenemos 13 años, no 3. Podemos arreglárnoslas. Esther sonrió. Lo sé, cariño. Es solo una costumbre. El aparcamiento del supermercado Public estaba abarrotado. Era viernes por la noche y mucha gente estaba de compras para el fin de semana. Esther encontró un sitio en la esquina más alejada y se volvió hacia Aiden. No olvides que solo hemos venido a por comida y un felpudo. Nada de compras impulsivas, ¿de acuerdo? Incluso si es un juguete súper mega elegante con un descuento del 90%. El niño puso cara de súplica. Aunque sea el único juguete del mundo firmado personalmente por George Lucas, respondió Esther con firmeza conociendo a su hijo. Entraron en la fresca sala del supermercado y Esther cogió el carrito. Su mente daba vueltas con una lista de compras necesarias: leche, pan, verduras, fruta, algo para cenar. La mudanza y todos los problemas asociados a ella casi habían vaciado la nevera. Primero iremos al departamento de textiles para el hogar, decidió. Escogeremos una alfombra para ti y luego haremos la compra. Aiden asintió con entusiasmo y echó a correr esquivando a los demás compradores. Esther lo siguió, disculpándose habitualmente con la gente que había sido herida por su inquieto hijo. La sección de alfombras y textiles estaba relativamente vacía. Aiden se sintió inmediatamente atraído por las alfombras infantiles de colores brillantes con diseños de dibujos animados y cómics. Esta, señaló una gran alfombra redonda con un dibujo del halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. Hará juego con mis pósters. Esther miró la etiqueta del precio y suspiró mentalmente. La alfombra era mucho más cara de lo que había pensado gastarse. Pero una promesa era una promesa, y Aidan se había portado ejemplarmente en los últimos meses, a pesar de toda la agitación de su familia. Bien, aceptó ella. Creo que quedará muy bien en tu habitación. Satisfecho, Aiden la ayudó a meter la alfombra enrollada en el carrito y se dirigieron a la tienda de comestibles. Al pasar junto a los productos lácteos, Esther vislumbró a la mujer que estaba junto al frigorífico de los yogures y se quedó helada. Pelo rojo brillante, vestido verde, figura esbelta, la mismísima Marion Phelps. Esther no había visto a la amante de su marido, la amante de su ex marido, se corrigió, desde aquella noche en el restaurante. Por Clara, que seguía en contacto con el personal de Premium Motors a través de su amiga que trabajaba allí como contable, Esther sabía que Marion y Gareth habían roto casi inmediatamente después del incidente con la caja. Pero nadie conocía los detalles. Gareth se había vuelto retraído e irritable en el trabajo, mientras que Marion era tan profesionalmente educada como siempre y se guardaba para sí su vida personal. Esther pensó por un momento en escabullirse discretamente a otro departamento para evitar un encuentro incómodo, pero luego decidió que huir no era su estilo. Después de todo, no había hecho nada vergonzoso ni malo. No debería ser ella la que se escondiera y se sonrojara. Aiden se volvió en voz baja hacia su hijo. Ve a comprarnos cereales para desayunar, no los de chocolate. El niño asintió
y corrió hacia el estante de los cereales para el desayuno, mientras Esther dirigía el carrito hacia la sección de lácteos. Marion seguía de pie, estudiando las etiquetas de los yogures, y no se dio cuenta de que se acercaba. «Buenas tardes, Marion», dijo Esther con calma, deteniéndose a su lado. La joven se sobresaltó y se giró bruscamente. Su rostro palideció al instante y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la vergüenza. «Señora Holland, quiero decir, Esther», tartamudeó, sin saber cómo dirigirse a la mujer cuyo marido había robado. «Ya, no esperaba verla aquí. Es un supermercado», se encogió de hombros Esther. «Todos necesitamos hacer la compra alguna vez». Notó que Marion miraba nerviosa a su alrededor, como si buscara la forma de escapar. «No te preocupes, no voy a montar una escena», la tranquilizó Esther. «Esos días ya pasaron». Marion se relajó un poco, pero aún parecía recelosa. ¿Cómo estás?», preguntó sin saber qué más decir. «Nada mal, gracias», sonrió Esther. «Los niños y yo acabamos de mudarnos a una casa nueva. Es más pequeña, pero es toda nuestra». «Eso está bien», asintió Marion insegura. Dudó un momento y luego se decidió. «Esther, me gustaría decirte que siento mucho lo que pasó. Sé que no es excusa, pero de verdad que no quería hacerte daño». Esther miró atentamente a la joven. Había sinceridad en sus ojos, y eso suavizó la amargura que aún sentía a veces. «Sabes, Marion», dijo Esther lentamente, «al principio estaba enfadada contigo, luego con Gareth, luego conmigo misma por no haberme dado cuenta antes de los problemas de nuestro matrimonio, pero con el tiempo me di cuenta de que era lo mejor. A veces hay que perder algo para ganar algo más valioso». «¿A qué te refieres?». Marion parecía desconcertada. «La autoestima», respondió Esther con sencillez. «La capacidad de valerme por mí misma. La confianza en que puedo mantenerme a mí misma y a los niños sin depender de un hombre que no respeta nuestra relación». Marion bajó los ojos. «Lo comprendo, y me alegro de que hayas encontrado la fuerza para seguir adelante». «¿Y tú y Gareth?», preguntó Esther, sorprendida por su propia pregunta. Clara dijo que habíais roto. «Sí», dijo Marion con una mueca. «Justo después de aquella noche. Él no era en absoluto como me lo había imaginado». Esther asintió. Podía decir muchas cosas sobre el verdadero Gareth, su egoísmo, su tendencia a culpar a los demás de sus propios errores, su incapacidad para admitir sus propios defectos. Pero, ¿qué sentido tendría? Marion parecía haberse dado cuenta por sí misma. «Mamá, he elegido». La voz de Aiden interrumpió la conversación. El niño corrió hacia el carrito sosteniendo una gran caja de cereales con el dibujo de una nave espacial de vivos colores. «Tienen sabor a vainilla y estrellitas dentro». Esther sonrió a su hijo. «Buena elección, ponlos en el carrito». Aidan se dio cuenta de la presencia de Marion y preguntó con una franqueza infantil. «¿Quién es usted?». «Esta es…». Esther dudó un momento. «La colega de tu padre, Marion». El niño miró atentamente a la mujer. «Ah, ya veo. ¿Trabajas en un concesionario de coches?». «Sí». Marion sonrió débilmente. «Soy administradora». «Guay», dijo Aidan sin mucho entusiasmo. «Mamá, ¿podemos volver a mirar la sección de juguetes? Debería haber nuevas figuras de mandalorianos». «Solo quedamos en el felpudo», le recordó Esther. «Nada de compras impulsivas, ¿recuerdas?». «Pero si solo voy a mirar», gimoteó el niño. «Por favor, por favor, por favor, por favor». Esther suspiró. «Vale, pero solo a mirar. No vamos a comprar nada». Se volvió hacia Marion. «Tenemos que irnos. Ha sido informativo hablar contigo». «Sí», asintió Marion. «Sí», Marion asintió. «Tú también. Y de nuevo, lo siento por todo». Esther sonrió. «Sabes, aprendí hace mucho tiempo que algunas disculpas no son para la persona a la que van dirigidas, sino para la persona que las presenta. Cuídate, Marion». Con esas palabras,
Dirigió el carrito hacia el departamento de juguetes, siguiendo a un impaciente Aiden. Extrañamente se sintió más ligera tras aquella breve conversación, como si hubiera cerrado otro capítulo de su vida pasada. Aiden, como había prometido, se limitó a mirar los juguetes, con un mínimo quejido, y pronto se dirigieron hacia la caja. Tras pagar sus compras, Esther ayudó a su hijo a cargar las bolsas en el maletero y condujeron de vuelta a casa. «Mamá, ¿por qué ya no vivimos con papá?», preguntó Aiden de repente, mirando por la ventanilla las casas que pasaban. Esther se quedó un momento confusa. Ya lo habían hablado muchas veces, y la psicóloga le había aconsejado que fuera sincera con los niños sin entrar en detalles innecesarios. «Porque a veces los adultos ya no encajan», respondió en voz baja, «como rompecabezas de distintos juegos. Una vez pensamos que éramos la pareja perfecta, pero con el paso del tiempo quedó claro que no lo éramos». «¿Por culpa de esa tía pelirroja?», preguntó Aidan con astucia. «¿Del concesionario de coches?». Esther miró a su hijo sorprendida. «¿Por qué piensas eso?». «Lucas le dijo a Lily que papá se veía con una pelirroja y que por eso os divorciasteis», se encogió de hombros. «Y había una tía pelirroja que trabaja con papá en la tienda. Acabo de sumar 2 más 2». Esther suspiró. A veces los niños se daban cuenta y comprendían mucho más de lo que los adultos se daban cuenta. «Es más complicado que solo por otra mujer», respondió con cautela. «Los problemas entre papá y yo empezaron mucho antes que ella. Pero sí, su relación con Marion fue la gota que colmó el vaso». «¿Por eso hablabas tan raro?». Aidan no paraba. «¿Estabais enfadados el uno con el otro?». «No», sacudió Esther la cabeza. «Enfadados no, solo un poco incómodo. Imagina que te encuentras por casualidad en el parque con el chico con el que te peleaste en el colegio. Los dos estáis incómodos, pero ya no estáis enfadados el uno con el otro». Aiden asintió, aparentemente satisfecho con la explicación, y volvió a mirar el paisaje por la ventana. Pronto llegaron a su nueva casa, una pequeña estructura de una sola planta con un porche y un jardín diminuto pero bien cuidado. «Ayúdame con las maletas», pidió Esther abriendo el maletero. Cuando entraron en la casa, Lily y Lucas ya habían terminado sus clases y estaban viendo la televisión en el salón. «Hemos comprado una alfombra», anunció Aiden alegremente mostrando el bulto, «y cereales con estrellas». «Guay», dijo Lucas sin mucho entusiasmo, sin apartar los ojos de la pantalla. «Ayuda a tu hermano a poner la alfombra en su habitación», pidió Esther a sus mayores. «Yo ordenaré la compra». Los niños subieron y Esther empezó a colocar los alimentos en las estanterías y en la nevera. Sus pensamientos volvieron al inesperado encuentro en el supermercado. Era extraño ver a Marion así, en un entorno normal, sin el contexto dramático del restaurante. Parecía normal. Una joven normal, un poco insegura, un poco culpable. No una seductora fatal, no la encarnación del mal. Solo un hombre que había cometido un error del que parecía arrepentirse. El teléfono de la mesa de la cocina vibró con un mensaje de Gareth. «No te olvides, mañana recojo a los niños a las 15:00. Lucas necesita sus auriculares. Lily tiene entrenamiento el domingo a las 10. Yo los llevaré». Esther envió una breve respuesta. «De acuerdo, pondré los auriculares en la mochila de Lucas». Este tipo de mensajes solían irritarla, pero ahora solo sentía una tranquila aceptación de su nueva realidad. Gareth y ella eran copadres, compañeros en la crianza, nada más, y eso era normal. «Mamá, ven a ver», gritó Aidan desde arriba. «La alfombra es cósmica». «Ya voy», dijo Esther guardando el teléfono. Mientras subía las escaleras, sintió una extraña sensación de ligereza. El encuentro con Marion, la conversación con Aiden, la nueva casa, todo eran pequeños hitos en el camino hacia la aceptación y la comprensión de los cambios que se habían producido. 3 meses atrás, sentada en el coche tras salir de la Almeja Azul, solo había estado segura de una cosa:
Su matrimonio con Gareth había terminado. Todo lo demás le parecía vago y aterrador. ¿Cómo se las arreglaría sola con 3 hijos? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo explicaría todo lo sucedido a su familia y amigos? ¿Podría volver a confiar en los hombres? Ahora, mirando hacia atrás, Esther se daba cuenta de que todas las dificultades habían sido superables, todos los problemas tenían solución. Sí, había habido lágrimas, noches sin dormir, momentos de desesperación y duda, pero también hubo momentos de alegría inesperada, de descubrimiento de nuevas fuerzas y posibilidades dentro de sí misma, de apoyo de sus seres queridos y de simple simpatía humana de personas a las que apenas conocía. La habitación de Aiden parecía transformada con la nueva alfombra. El círculo de colores brillantes del halcón milenario encajaba perfectamente con el tema espacial del interior. ¿Cómo ha quedado?, preguntó el chico con orgullo, señalando el suelo. Estupendo, elogió Esther con sinceridad. Ahora tu habitación está completamente lista. Y nosotros también, dijo de repente Lily, que estaba junto a la ventana. Listos para una nueva vida, ¿verdad, mamá? Esther miró a su hija, tan madura, tan sabia para sus 13 años, luego a sus hijos, Lucas, serio más allá de su edad, y Aiden, enérgico y optimista, sus hijos, su mayor tesoro y responsabilidad. Sí, cariño, sonrió. Definitivamente, estamos preparados. Por la noche, cuando los niños ya se habían acostado, Esther salió al pequeño porche de su nueva casa. El aire nocturno desprendía aromas de jazmín y hierba recién cortada, un perro ladraba a lo lejos y las estrellas centelleaban en lo alto, más claras y brillantes que en su antiguo barrio, donde abundaban las farolas. Sentada en el sillón de mimbre, resume mentalmente el día. La mudanza había terminado. Los niños parecían estar acostumbrándose a su nuevo hogar y a sus nuevas rutinas. El inesperado encuentro con Marion había transcurrido sin dramas ni rabietas, dejando tras de sí una extraña sensación de finalización. Esther recordó las palabras que había dicho en el supermercado. A veces hay que perder algo para ganar algo más valioso. En aquel momento se refería a la autoestima, pero ahora se daba cuenta de que había ganado mucho más. Confianza en sí misma, una nueva comprensión de sí misma y de sus capacidades, la liberación de unas relaciones que hacía tiempo que habían dejado de proporcionarle alegría. Sí, todavía quedan muchos retos por delante. Los niños echarán de menos a su padre, a pesar de las reuniones periódicas. Las finanzas siempre estarán un poco tensas, a pesar de la pensión alimenticia. La soledad llegará a veces por las tardes, cuando hayamos dejado atrás todas las preocupaciones del día. Pero hoy, sentada en el porche de su nueva casa, Esther sentía paz y tranquilidad. Lo había conseguido. Había superado una crisis que podría haberla destrozado, pero que la había hecho más fuerte. Salió de la sombra de un matrimonio que hacía tiempo que había dejado de ser una fuente de felicidad y encontró su propio camino. Las estrellas centelleaban en lo alto, una brisa tranquila agitaba las hojas, y Esther Holland, de 41 años y madre de 3 hijos, sabía que todo iría bien. No perfecto, no sin problemas, pero bien, y eso era más que suficiente.